Ok, entramos al bloque de las 11 de la mañana y como ya lo habíamos anunciado hace un momento, ya está en el estudio nuestra amiga de todos los lunes, Natalia Vera Canales. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Jorge. Buenos días, saludos a todos. Buenos días, ¿qué tal? Profesora licenciada en educación, profesora Waldorf, básica y prebásica, profesora de educación física también, con orientación antroposófica. Ahí está la presentación de la Natalia. Así es, muchas gracias. Y hoy día, Natalia, vamos a conversar sobre el temperamento, sobre la personalidad de los niños. Qué buen tema, me gustó. Sí, bueno, después de haber visto un tema tan interesante como la alimentación y la salud, ahora nos pasamos a la personalidad de nuestros peques. La idea es mencionarles a los padres y a las familias qué tan importante es conocer las personalidades o los temperamentos, también se menciona, de nuestros hijos. Nati, primero hay que saber de dónde viene esta clasificación de los temperamentos. Claro. A ver, vamos a remontarnos un poquito, a tomar un poquito de historia para que sepan de alguna manera que esto no es un tema al azar, hay muchos estudios al respecto y tiene bastante antigüedad también. Y hoy en día se ha ido profundizando mucho más en el tema. Y bueno, estos orígenes de la biotipología se llama, cuando hablamos de la personalidad y de los temperamentos, científicamente hablando. Nos remontamos hace, bastante ya, 427, 347 años antes de Cristo, con algunas teorías de Platón y de Hipócrates. Y bueno, algunas son un poquito abstractas, pero después se fueron profundizando mucho más con las clasificaciones que planteó Hipócrates y que se van apoyando en experiencias médicas. Y en algunas partes, se menciona que en el cuerpo humano hay 4 tipos de humores, ¿ya? Está la primera, que se llama la bilis negra, después se llama la flema, la sangre y la bilis blanca. Es la manera en que aquella época se fueron clasificando. Este tipo de biotipología está en el ser humano de manera fisiológica, ya es heredada y en otros casos va siendo adquirida con el tiempo. Entonces, los primeros años de vida del niño esto se va esculpiendo y después se va marcando mucho más. Después de los 6, 7 años ya va presentándose con mucha más evidencia cada una de estas personalidades de los chicos. Entonces ahí está la información genética que uno trae, digamos, de la familia y lo que te va forjando la crianza, tu crecimiento. Así es, está la clasificación fenotípica y la genotípica. Ok. Entonces, corresponde preguntarse si se debe educar a todos los niños de la misma manera o dependiendo de su temperamento ahí hay diferencia. Claro que sí, no se puede tratar de la misma forma a cada uno de los chiquititos. Entonces, nos pasa cuando los papás tienen varios niños y a algunos chicos tú les dices algo, vamos a ejemplificar, y uno de ellos lo capta inmediatamente, pero el otro parece que, como decimos popularmente, uno le entra por un oído y le sale por el otro, ¿cierto? Entonces, siendo que tienen la misma crianza, el mismo hogar, entonces ambos lo perciben de diferente manera. Y bueno, cuando corresponde corregir a uno, un método funciona y al otro no le funciona el método. Entonces, ahí tenemos que evaluar por qué a uno sí le motiva a uno la acción, ¿cierto? Y al otro no le hace ni cosquillas. Ya. Aunque estén en iguales condiciones, digo, de edad, puede que sean mellizos, puede que sean gemelos, pueden traer ahí... Así es, de la misma manera. Por eso lo hablamos, la importancia de esto, porque si no vamos a confundirnos nosotros mismos como familia, Claro. No vamos a saber cómo actuar y vamos a tratar de equilibrar las cosas y eso va a causar dolor o choque en uno de ellos y al final va a ser un desgaste emocional para ambas partes. Bueno, entre paréntesis, Nati, ahí debe haber, por ejemplo, me imagino a esos profesores que tienen 40, en la época que yo iba al colegio habían 45 niños en un aula, entonces imagínate lidiar con cada carácter de cada alumno, complicado. Sí, es complicado y bueno, todavía siguen habiendo cursos numerosos, así que no pienses que es solo en tu época, en nuestra época. Por eso últimamente hemos estado fomentando tanto el tema de las escuelas con menor número de niños, porque de esa manera permite que el guía, el profesor, sea el ejemplo para el niño, pero el profesor
no va a saber cómo reaccionar también o cómo tratar o cómo hablarle si no los conoce, si ve a los niños como un número o como una gran masa. Entonces por eso es importante, si existe la posibilidad por supuesto de tener a tu hijo en una escuela con un número bajito de chicos, y eso permite al profesor también familiarizarse mucho más, recordando que la escuela es el segundo hogar de nuestros niños. Una educación personalizada siempre va a ser mucho más provechosa, mucho más interesante. Sí. ¿Por qué ocurren las diferencias en estos temperamentos, en estos tratos con los niños? Bueno, aquí ya vamos a entrar un poquito en la clasificación de estos 4 temperamentos o personalidades. Al principio les van a sonar un poquito extrañas, pero después que las vamos a definir, se van a sentir más familiarizados. Y aquí, atención, papitos, familias, les vamos a dar una tarea. Ya. Después de, escuchar y aprender cada una de estas definiciones de personalidad, la idea es que ustedes también envíen el foco, ¿cierto?, a cada uno de sus peques y vean y traten de analizar qué personalidad tienen. Y así dejamos enganchadito al tiro para el próximo capítulo nuestro, cómo tratar a nuestros pequeños a partir de sus personalidades. Entonces, por eso esta tarea que les vamos a dejar, ¿cierto? La tarea de hoy es identificar, entonces. Identificar, exacto, qué tipo de personalidad tienen sus peques. Y vamos entonces con la primera personalidad, que es la colérica. Luego aparece la personalidad sanguínea, después tenemos la flemática y por último la melancólica. ¿Ya? Son temperamentos o personalidades que, como les mencionábamos recién, son heredadas. Nacemos con estas tendencias, lógicamente, a pensar y actuar diferente, y también reaccionamos a nuestro entorno de una manera diferente. ¿Ya? Bueno, luego tenemos que los niños que son con temperamento colérico y sanguíneo son bastante difíciles de manejar, ¿ya? Y bueno, los padres van viendo también sus características, sus deseos, las necesidades emocionales de cada uno de ellos. Bueno, estos chicos también tienen unas virtudes maravillosas, pero a la vez también tienen debilidades. Entonces, por eso necesitamos equilibrar y fortalecer cada una de ellas. Y bueno, como les mencionábamos recién, a partir del momento en que saben cómo actúan cada uno de ellos, también los vamos a lograr manejar mucho mejor. También tenemos niños con temperamentos que son más calmados y bastante adaptables. Normalmente son estos los llamados flemáticos o melancólicos. Y también encontramos ahí en ellos que son bastante sensibles. Muchas veces corren el riesgo de sentirse heridos con mucha facilidad. Y bueno, lo importante también es aprender sobre los temperamentos de ellos, y así los vamos a poder educar más sanos emocionalmente y también mucho más felices. Natalia, ¿hay algún momento en cierta etapa, no sé, por los 6 meses al año, año y medio, en que se empieza a mostrar más ese temperamento? Se empieza a mostrar y a definir mucho más a partir de los 5 años. Muchos se pueden identificar antes, porque los primeros años de vida esto se empieza a tallar, ¿ya? Pero como ya viene heredado, se empieza a manifestar a esa edad, a los 4, 5 años. Otros lo podemos identificar antes, pero como están en un medio de mucha paz, claro, muy igualitario, cuesta identificarlo, pero ellos ya lo traen. Se empieza a forjar, ¿cierto?, dependiendo lo que viva en su entorno, pero lo traen. Entonces, la manera en que ellos enfrenten su vida va a depender del temperamento que ellos traigan en su genotipo. Y depende si también se relaciona en la sala cuna, depende de la etapa en que salga de la casa también. Exacto, porque imagínate, uno se les demuestra con mucha más facilidad porque están en un medio en el cual tienen que sobrevivir o manifestarse antes. Yo en un tiempo estuve de voluntaria en un hogar de menores, y lógicamente se les nota mucho más ahí su personalidad porque están solitos, solamente tienen a sus guías, a las cuidadoras, pero están sin sus padres. Y ahí aparecen las personalidades intensamente, versus que si están en su casa, en un hogar, en un espacio cómodo, acogedor, el niño se muestra más calmo, más pasivo, pero cuando ya llega el momento de enfrentarse al mundo, ahí aparece la realidad de las personalidades. Vamos con... ¿hay alguna diferencia en las personalidades en un caso de la vida diaria, así como más tangible? Ya, vamos a dar un ejemplo bien entretenido. ¿Ya? Una mamá. Estos son ejemplos nomás, no son casos de... Para ilustrar. Claro, vamos a ejemplificar solamente. Claro. Por ejemplo,
Una pequeñita, la verdad es que ya tenía bastante agotada a su mamá, ¿ya? Entonces, esto parece chiste, ¿eh? Parece como si fuera, era hace una vez. Entonces, esta mamá optó por castigar a la niña, pero no en privado, sino que la expuso, ¿ya? La expuso en el patio de su casa, ¿ya? Frente a todos los niños, ahí sentada, castigada, mirando cómo los demás jugaban. Entonces, la chica tenía un temperamento, y ya después ustedes van a tratar de adivinar cuál era el temperamento de esta niña, porque la manera en que ella lo asumió fue bastante especial, porque ella no se molestó, ni se perturbó con la situación, sino que se rió, lo tomó como un juego, y a los niños que pasaban por fuera les decían, miren, estoy capturada, me capturaron los vaqueros, vengan y siéntense conmigo porque esto es un juego. En vez de sentirse mal y ponerse a llorar porque estaba ahí limitada, no, pues ella lo procesó de tal manera, fue tan resiliente que invitó a los chicos que pasaban por fuera para que la acompañara. Y dio vuelta a la situación. Entonces, a ver, tratando de venir un poco acá, que los chicos sanguíneos son mucho más especiales y sortean las situaciones de una manera bien particular, esta niña tenía esa personalidad. Entonces ya los muchachos, los que la acompañaban, ¿cierto?, querían entrar en el juego, y ella lo procesó de una manera bastante espontánea. Lo mismo, entonces, si tú le haces este castigo, por decirlo así, o expones a un niño melancólico a este tipo de situación, se puede transformar en él como una humillación, como la humillación más grande de su vida, y bueno, lo procesaría bastante mal. Un niño colérico se enojaría, perdería el respeto por su madre, y un niño flemático no le importaría, lo tomaría con bebida y se reiría a ratos, otro rato estaría triste, después se calmaría y esperaría a que le levantaran el castigo. Entonces, se fijan que dependiendo de la personalidad, cada niño actuaría de una manera distinta. Entonces, no podemos aplicar la misma educación para el mismo peque, entendiendo que el hecho de castigar no es lo que estamos sugiriendo en estos momentos, sino que era una manera de ejemplificarlo. Natalia, viendo estas primeras luces, estos primeros indicios de las personalidades, uno puede ya a lo mejor decir, este niño tiene condiciones para ser líder. Sí, por supuesto, sí, desde luego. Ya. Y ahí también aparece la inteligencia emocional, que, bueno, más adelante también quiero tratar ese tema, sobre todo para los adolescentes y también cuando ya están a punto de salir del colegio, de la enseñanza media. Muchas veces tienen clases de orientación, ¿cierto? Pero no está basado en la personalidad de cada uno de ellos, entendiendo que existen las inteligencias múltiples. Entonces está muy tomado de la mano con las personalidades. Yeah. Así que sigan nuestro programa, porque se viene bien rico para todas las edades, y sobre todo para los que tienen dudas también qué hacer cuando ya después egresen. Estamos con los niños. Si quieres nos vamos con la siguiente. Sí, ¿para qué sirve saber las diferencias o el tipo de temperamento de cada niño? Ahí estábamos. Claro. Ya, vamos a hablar entonces de cómo podemos distinguir estas clases de personalidad, Hay obviamente distintos temperamentos, y les vamos a hablar de los niños sanguíneos, ya, para que empecemos a profundizar mucho más. Así que atención, tomen nota a las familias, y vamos a contarles las características de estos peques, los sanguíneos, ¿ya? Son chicos bastante sociables, muy simpáticos, como el típico dicharachero del curso. ¿Tú eras así, Jorgito? Vamos viendo. No, puede haber un matiz ahí, puede haber de todo un poquito. Vamos a ver si nos podemos nosotros definir en algún tipo de personalidad, porque lo lógico también es que esto está presente en los adultos. Sí, y bueno, también son medios desordenados, ¿ya? Son bien espontáneos, son los que salen con la talla también de último minuto. A veces los temas no se los toman muy profundamente, ¿ya? Entonces podemos decir que son un poquitito superficiales a veces, ¿ya? Les cuesta trazarse metas, ¿ya? Les cuesta llegar a algún objetivo puntual. Son un poquito impulsivos, se distraen fácilmente, pero son sumamente carismáticos, ¿ya? Así que ya ahí, si ustedes tienen su peque que es sanguíneo, va a identificarlo inmediatamente. Natalia, pero que sea, por ejemplo, sanguíneo o flemático, como se dice acá, ¿tiene que estar solamente, es privativo de una del otro? No, hay mezclas. Excelente pregunta. Sí, hay un poquito de todo. Ya puede haber, claro que hay algunos que no se mezclan definitivamente. Por ejemplo, puede ser sanguíneo y colérico, ya, y a veces pasan por estados de sanguíneo
y también Claro. pueden ser un poquito melancólicos, pero un sanguíneo y un flemático no son compatibles, ¿ya? No se unen. Ahí lo vamos a mencionar al final cuando ya tengamos todos más detallados. Bueno, nos pasa un poquito con los sanguíneos que son bastante propensos a tener el famoso déficit atencional, ¿ya? Porque su personalidad efectivamente los lleva a eso. Así que ojo también si tenemos un peque sanguíneo. Luego nos pasamos a las características de los niños melancólicos, ya también son bastante identificables. Son más bien tímidos, tienen tendencia a ser serios, son bastante ordenados y son muy analíticos antes de actuar, ¿ya? Y evidentemente esas personalidades ya se empiezan a mostrar un poco a los 9, 10 años. Son bastante profundos, les gusta trazarse metas, ¿ya? Son bien cuidadosos, son responsables, son bastante dedicados y la gente por lo general no los ve así como tan normales, por decirlo de alguna manera. Sí. Ya se los ve así como es medio retraído este niño. Pero es cuando ya se va al extremo del ser retraído, porque una cosa es ser tímido a lo mejor, pero irse allá a lo raro debe ser, digamos, extremo. Claro, ¿no? Lógico. Sí, igual pueden mantener digamos, este equilibrio. Entonces, si tu niño es muy sensible, es tímido, es analítico, perfeccionista, habla poco, entonces ahí ya tenemos un posible melancólico. Entonces, ojo, porque si tú piensas que todo marcha bien, que este niño no genera demasiados problemas, vive en su mundo solo, que no necesitas indagar, entonces no, ahí hay que tener ojo, ¿ya? Porque tu hijo puede estar sufriendo o desarrollando algún tipo de autoestima muy baja, ¿ya? Porque por lo mismo, donde son retraídos, no quieren llamar la atención, precisamente es porque se sienten medios menospreciados por su entorno, así que también hay que tener ojo con ellos. Y además también pueden empezar a demostrar falta de motivación o de ganas. Los niños, como les decía, melancólicos no hablan mucho, tienen un poquito de tendencia a ser negativos y se critican mucho de ellos mismos, ¿ya? Así que por eso hay que tener cuidado con los melancólicos. Estas personalidades, ya en su etapa pasando a la adolescencia o adultez, ¿pueden ser más proclives a la depresión? Sí, de hecho estos peques son los que primero van al psicólogo, los melancólicos. Bien, nos pasamos a los coléricos. Vamos a ver. Fuerte, líder, dominante. Exacto, muy bien. Les gusta, son bien impetuosos también, ¿ah? Les gusta trabajar, también son un poquito insensibles, medios mañositos, son bien rápidos, inquietos, se enojan con mucha facilidad y son bastante competidores y les gusta desafiar a sus pares y a sus superiores, ¿ya? Son más bien rebeldes, son autosuficientes, son independientes. Cuando tu niño cierto te enfrenta y va directo al choque cuando tú les dices algo, también puede que tenga un poquito de personalidad colérica, ¿ya? Y quiere dominar a su entorno. O sea, ahí pone en jaque la paciencia de los papás, pues. Sí, pues. Claro. Harto. Así harta que, pega ahí. Sí. Por eso presten harta atención, sobre todo para el próximo espacio que tengamos, porque ahí vamos a contarles cómo tratar cada una de estas personalidades. Entonces hay que tener ojo, hablarles de manera correcta a estos chicos, para evitar entonces que se sobresalga esta personalidad rebelde, insensible. Así que ojo, no nos cansemos, tengamos harta paciencia. Ya toda esta semana van a tener la tarea de identificar estas personalidades. Bien, nos pasamos a la siguiente personalidad, los niños flemáticos. ¿Cómo es la flema? Así como ligosa, que se estira, ¿cierto? Es lo mismo. Los chicos así como que se quedan tirados en el asiento, que les cuesta pararse, les cuesta moverse, ¿cierto? Es una personalidad muy pasiva, por lo que veo. Sí. Como que todo pasa a mi alrededor y yo ahí tranquilo. No, ellos esperan que los demás tomen decisiones por ellos, no se enfrentan a situaciones problemáticas, siguen a los demás, ¿cierto? Son un poquito dejados del esfuerzo, no son tan esforzados tampoco, pero sí son bastante sensibles, ¿ya? Tienen un humor bastante parejo, son lentos para hacer las cosas, son tolerantes también les gusta mediar, ¿ya? Establecer un criterio de unión entre un punto y otro. Y también evitan la competencia y además el conflicto. Bueno,
Si tienes un niño que no logras motivar con nada, que vive sin ganas, que pasa acostado, ¿cierto? Que no hace muchas cosas, que no requieren esfuerzo físico, entonces lo más probable es que tengas un pequeño con estas características, un colérico, ¿cierto? Y que además les cuesta tomar decisiones. Hay que tener ojo también con estos peques porque si actúa así, la idea es que no te desesperes ni creas que tiene un problema mental. Es su personalidad, ya son emocionalmente más lentos, sí, más vagos. Sí, ¿cierto? Eso yo te quería preguntar, ¿cómo uno podría marcar o hacer la diferencia entre cuando hay algún problema mental o es cosa de temperamento solamente? Claro, es que es bastante complejo en eso, sobre todo en la etapa en la que te enfrentes a una situación así. Por eso es súper importante estar muy en contacto directo, como dice nuestro programa. Atentos a los peques, ya siempre haciéndoles un seguimiento, conversando con ellos, teniendo un diálogo fluido, que ellos sientan en ti el apoyo y que frente a cualquier situación tú vas a estar ahí para hacer un aporte en sus vidas. Natalia, ¿y en cierta etapa, en cierto año de su vida, puede ir pasando por estos temperamentos? No, definitivamente puede tener la mezcla, pero va a permanecer en sus vidas. No, es muy difícil. Lo que sí hay una patología. Entonces, si en algún momento tú eres un sanguíneo, que te enfrentaste a una situación muy difícil en tu vida, y eso más de adolescente, por ejemplo, no sé, la partida de algún familiar, o un choque fuerte con tus familias también, puede que vayas a un momento de tu vida un poquito ya más melancólico, pero es muy difícil que un sanguíneo o un colérico se vea afectado, porque como son medios superficiales, las situaciones que los acongojan no les afectan tanto. Entonces, por eso las personas que sufren más de la típica enfermedad del siglo, ¿cierto? La depresión, la melancolía, se ven más afectados los flemáticos y los melancólicos. Por eso es súper importante conocer sus personalidades. Y ojo que la depresión en la adolescencia es muy difícil de enfrentar. Y fíjense ustedes las estadísticas cómo han aumentado los suicidios adolescentes acá en Chile. Así que también mucho ojo con eso. ¿Estamos? Sí. Entonces dejamos la tarea lanzada para la próxima semana. Sí. Para que sigamos profundizando en el primero, ¿cierto? Así es. En cada uno de ellos yo les voy a ir contando entonces cómo va a ser el trato, ¿cierto? ¿Ya? Cómo enfrentar cada una de estas personalidades, cómo hablarles, inclusive qué palabras decirles. Ah, qué bien. No puedes hablar, como te decía, de la misma manera con una personalidad que con otra. Entonces, yo les voy a contar por qué es tan importante ver las diferencias entre un niño y otro, porque al final, al conocer a tu hijo un poco más en su personalidad o temperamento, lo tratas de la manera correcta y además así evitas problemas a futuro y sabrás enfrentar los conflictos, por supuesto. Así que manos a la obra y aprender los temperamentos de cada uno de sus peques, con mucha sabiduría y amor. Estábamos conversando entonces con Natalia Vera Canales, licenciada en Educación, profesora Waldorf básica y prebásica, que por supuesto también atiende y trabaja en la Escuela Azul Violeta. ¿Vamos a dar tu teléfono, Natalia? Claro, mi número es el 989-810027. 989-810027. Ahí se comunican directamente con Natalia si quiere hacer alguna consulta, por supuesto conocer más sobre la Escuela Azul Violeta. Así es, muchas gracias por este espacio para la educación de nuestros niños hoy. Y nos encontramos el lunes a las 11. Gracias. Ok, vamos a ir a comerciales entonces. Quédense ahí porque a la vuelta ya de comerciales llegarían los estudios de Radio Vacaciones nuestra amiga Sol.